¿Es Jesús Dios? ¿Alguna vez Jesús afirmó ser Dios? Esta es una presentación de un ministerio llamado God Questions Ministries. En la Biblia no hay un registro de Jesús diciendo las palabras precisas, yo soy Dios. Sin embargo, esto no significa que Él no proclamó ser Dios. Tome por ejemplo las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, verso 30. Yo y el Padre uno somos. A simple vista, esto no parecería ser una afirmación de ser Dios. Sin embargo, escuche la reacción de los judíos a su declaración. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan capítulo 10, versos 33. Los judíos entendieron la declaración de Jesús al afirmar ser Dios. En los versículos siguientes, Jesús nunca los corrige diciéndoles, yo no me afirmé ser Dios. Eso indica que Jesús realmente estaba diciendo que era Dios, al declarar, yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 10 y el versículo 30. Juan 8, 58 es otro ejemplo. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Nuevamente, en la respuesta, los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Juan capítulo 8, verso 59. ¿Por qué los judíos querían apedrear a Jesús si él no hubiera dicho algo que ellos creían era una blasfemia, concretamente una afirmación de ser Dios? Juan 1:1 dice que el verbo era Dios. Juan 1:14 dice que aquel verbo fue hecho carne. Esto indica claramente que Jesús es Dios en la carne. Hechos 20, verso 28 nos dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién compró la iglesia con su propia sangre? Jesucristo. Hechos 20 y 28 declara que Dios compró la iglesia con su propia sangre. Por tanto, Jesús es Dios. Con respecto a Jesús, Tomás, el discípulo, declaró, Señor mío y Dios mío. Juan 20, verso 28. Jesús no lo corrigió. Tito 2:13 nos anima a esperar la venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vea también 2 Pedro capítulo 1, verso 1. En Hebreos 1, verso 8, el Padre declara de Jesús, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. En Apocalipsis, un ángel ordenó al apóstol Pablo adorar solamente a Dios. Apocalipsis el capítulo 19, verso 10. En algunas ocasiones en la Escritura, Jesús recibe adoración. Ejemplos en Mateo, capítulo 2, verso 11, Mateo 14, verso 33, y el capítulo 28, versos 9 y 17. En Lucas, capítulo 24, verso 52, y en Juan, capítulo 9, verso 38. Él nunca reprendió a la gente por adorarle. Si Jesús no fuera Dios, Él hubiera dicho a la gente que no le adoraran, justamente como lo hizo el ángel en Apocalipsis. Hay muchos otros versículos y pasajes de la Escritura que alegan la deidad de Jesús. La razón más importante para decir que Jesús tiene que ser Dios es que si Él no es Dios, su muerte no habría sido suficiente para pagar la penalidad por los pecados de todo el mundo. 1 de Juan capítulo 2, verso 2. Solamente Dios pudo pagar tal penalidad infinita. Solamente Dios pudo tomar los pecados del mundo. 2 Corintios 5, verso 21. Y luego morir y resucitar, probando su victoria sobre el pecado y la muerte.